Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. Otra vez más aquí en la cuneta calibana, gozando, perreando. Hay básicamente otro fin de semana para la locura de los PNP porque están molestos. Porque está de nuevo la residencia, todavía sigue la residencia. Están molestos. Por eso ellos están alterados. Están alterados. Son gente, son gringos, pero gringos que vienen para... Muchos gringos que vienen para la residencia, así que... Pero que los PNP no son la gente que ellos quieren, tú sabes. No los de la 60, son gente que vienen por la cultura puertorriqueña. Ya. ¿Verdad? Aquí a unirse a gozar, a bailar, a perrear, a aprender a perrear, a ver por primera vez antropológicamente que es un culeo de verdad. A rampletear. ¿Viste qué chulería? Y eso le molestan y están cucados. Eso que yo cada fin de semana celebro. Así que pasó este fin de semana ya, ¿verdad? Ya hoy es lunes. A ver quién viene a de cantar. Puro goce. Yo sufro porque en el mío no vinieron muchos no digas nombre, no digas nombre. Y yo estaba, ¿por qué? ¿Por qué? A mí me tocó, pero cada vez se pone mejor, pero está chulo porque cada vez se pone mejor. Y además hay mucha gente de afuera, de Estados Unidos, muchos puertorriqueños de la diáspora, personas que lamentablemente se han tenido que ir, que son de las personas para las cuales Bad Bunny canta La Mudanza, ¿no? Que están viniendo para acá. Y para el DTMF también, que he visto familias abrazándose bien bonito. Cada vez se pone más bonito. Es una celebración de la cultura, pero también de la tristeza que ha conllevado el desastre necrocolonial que ha tenido que muchas de esas personas irse, ¿no? de las islas. Pero sí. Sí, hay melancolía en el ambiente por muchas razones, yo diría. Y yo creo que hasta ese público norteamericano o internacional se une y entiende la melancolía dentro del concepto y el trabajo de Bad Bunny. Y yo creo que es difícil uno ponerse aquí a sentir que nos están invadiendo estos gringos y qué sé yo, cuando tú estás viendo que la conexión se da a un nivel emocional. O sea, esto trasciende el fenómeno de un artista pop que te gusta porque, me gusta su música. Y que el álbum es crítico, ¿no? Sí, es un asunto... O sea, hay una crítica sobre el turista que viene y consume y se va y nos usa como si fuese, ese stop, ese pit, deja la basura, ¿no? Se ve muy lindo en el video de turista. También hay una lucha sobre los espacios, muchos de los lugares, ¿no? Esa la ves en el video de La Mudanza, donde en el video hay varios reflejos sobre las luchas sobre las costas, ¿no? Que sí, la lucha contra Esencia, también como la lucha en contra de Columbus Landing en Playuela, en Aguadilla, pone todas las imágenes y otras, ¿no? So que, más allá de eso, ¿no? Estamos en un momento bien particular. Pero también... Y regresando a la escuela. Porque empezaron las escuelas o están por empezar, la universidad empezó. Ahora empiezan los tapones reales, o que por favor compartan este contenido para esa gente que sufre en el tapón. Exacto. Para que le digan nunca más a la radio tradicional y sí a la radio crítica, a la radio y los medios, ¿verdad? Que expanden el conocimiento y que llevan otra información. Y entre eso está la cuneta calibana. Así que compártanlo con sus amistades, por favor, que hagan que le llegue a otras personas. Y escríbanos en nuestro chat allá en el canal de YouTube. Si se han dado cuenta, los que nos están siguiendo ya de una manera más regular, nosotros participamos de esas conversaciones con ustedes. Hay comentarios que son muy interesantes, que complementan y expanden las discusiones que tenemos aquí, ya sea porque son testimonios que confirman lo que estamos diciendo, o porque nos dan una opinión divergente, ¿no? Que también no es que hay que ser groupie, eso no es lo que nosotros, las relaciones que queremos lleguen con ustedes. Todos, lleguen los odiadores, por favor. Y los derechairos. Sí, esa gente. Sí, los queremos también. Los libertarios hacen falta. Son muy divertidos. Toda esa gente. Yo tengo una favorita. Que aman el Brutópolis. ¿Sabes cuál es mi favorita? La que dice que vive en Palmas del Mar. Sí. No es que de verdad, si yo escribo... Yo no sé por qué lo digo, ¿verdad? Como que yo soy superior. Cuidado. Bueno, ella... yo tengo la verdad. Ella, bendito, no se daba cuenta. Ella estaba sonando y yo sé que muchos compañeros que participan en las redes con nosotros se dan cuenta de esto. Ella estaba sonando enajenada, abiertamente enajenada. Y la pobre, justo cuando en el punto de mayor enajenación de su discurso, obviamente atacándonos, diciéndonos de todo, comunistas y demás,
ella sale con el planteamiento de que yo vivo en Palmas del Mar, yo estoy aquí aislada. Y Puerto Rico está muy bien, yo no sé de qué ustedes se quejan. Qué y chula. yo dije, claro, en urbanización cerrada, en la lógica de urbanización cerrada, Pues, todo está chuchín. yo escribo un personaje así, le pongo esos diálogos y me van a decir que estoy exagerando. Que ese personaje no es creíble, que es una caricatura. Pues son buenas. Desde los mismos comentarios del Instagram, y que están todos ahí a fuego, sacar un buen libreto de ese. Pero eso tiene que ver con el tema de hoy. Sí. O sea, tú estás diciendo que yo empiece a extraer de los comentarios de los compañeros que nos escuchan cosas para mi trabajo profesional y lo cobre como si fuera mío. Eso suena a el tema de hoy, Luis, pero te dejo a que tú lo introduzcas. Pues sí, el tema de hoy es un tema, ¿verdad? Un poquito en su momento importante, de hecho, ahora que empieza la clase, pero también a nivel de lo que está pasando en Estados Unidos, a nivel de la estructura del Estado-Nación convirtiéndose cada vez más autoritario, donde hay una serie, ¿no? Estos tecnócratas y tecnofascistas y tecnofeudalistas que estaban detrás de él, ¿no? Toda esa línea de frente detrás de en la inauguración de Trump. De esos sujetos que ahora entran con unas nuevas corporaciones y con unos nuevos aparatos que han copado, ¿no? El interés público, el conocimiento, el saber, lo que es la información, la que no es información, la llamada inteligencia artificial. Y tiene un título y el titulín que le pusimos, no se sientan aludidos, no se asusten, no se ofendan. Pero le pusimos Brutópolis, la gran promesa de la inteligencia artificial. Tan, tan, tan. Eso como que es medio cínico, ¿verdad? Sí. Como irónico. Pero hay un deseo. ¿Tú me estás diciendo bruto? Hay un deseo. No, Miguel, no. pero hay un deseo. Bueno, es que Brutópolis, le encanta. Brutópolis es la ciudad de los brutos, básicamente. Cada vez, o sea, en un escenario donde están destruyendo las escuelas. ¿Sabes? En Puerto Rico han cerrado casi 800 escuelas públicas. Bueno, es que no hay estudiantes. Que han eliminado 500 no más del 50% del presupuesto de la UPR. Donde en Estados Unidos... ¿Quién necesita filósofo? Sí, ahora, bendito. Esa es otra cosa que vamos a ver en el escenario actual con la... Pero sigue con tu lista de calamidades. ¿Sabes? Que están eliminando la historia de afroamericana, de latinoamericana, la historia de la esclavitud, la historia de la segregación racial en Estados Unidos. Ay, porque eso fue un momento feliz, que la gente exagera. ¿Por qué todo tiene que ser tan negativo? Que Trompeta quiere cambiar el Smithsonian, quiere meterse para hacer... Exacto, ¿no? Positivo. ¿Sabes? En ese escenario en donde las universidades también cierran filas con el genocidio, que persigan a los estudiantes, que los expulsan, que eso es algo que hay que hablar con claridad. ¿Sabes? En ese escenario... Ahí sí no puedo hacer un chiste, eso es un asco. Entra la inteligencia artificial como si fuese la gran panacea, el gran descubrimiento, lo que va a salvar, o el gran amigo del educador, el gran amigo del estudiante. Entonces, hemos visto que las universidades de Puerto Rico hasta ahora han creado unos estándares, ¿no?, de cómo bregar con ellas. Y también hemos visto como profesores, y yo creo que lo llegué a mencionar en otro episodio, han visto que sus estudiantes, sin tapujos, tiran por ahí para abajo hasta cuando sale "This was created by ChatGPT", le ponen el copy-paste, o se inventan nombre de novela, que eso fue lo que mencioné la otra vez, y le ponen o le ponen el o sea, tú coges es que está brutal. Tú coges la clase con un profesor, el profesor te da una novela de él, y la persona le pone el ChatGPT, el ChatGPT le pone el nombre de otro autor a la novela del profesor. O la trama de otra novela, aunque sea el mismo nombre. Jesus Christ. Mano, qué vergüenza. Yo me muero, yo me doy de baja. Pero aquí voy a brincar, porque esto contrasta con o sea, yo vivo un poco en un mundo esquizofrénico. Como viví 10 años en Australia, todavía mis redes sociales tienen gente de mi mundo australiano, o de... todavía están ahí. O de webpages, sitios que yo seguía de Australia. Claro. A la vez que estoy viendo las reacciones de los compañeros puertorriqueños profesores con toda esa oleada, sobre todo el año pasado, cuando esta tecnología realmente empezó a... llega. Sí. Pero Australia, para que tú veas, desde hace año y medio, casi cuando estaba saliendo la tecnología, adelante. Y ya las universidades australianas se encargaron de legalizar su uso, de normalizarlo, no que pusieron parámetros,
Antes había una cosa que se llamaba Turning todavía. Que era para Todavía descubrir plagio. Sí. Esto es antes, y by the way, que era una tecnología que usaba también elementos de inteligencia artificial. Pero ahora Que es mediocre, de hecho. derogaron todo eso, todo el concepto de plagio como falta, ¿verdad? O sea, que básicamente se curaron en salud adelante y empezaron a obligar a los profesores a permitir utilizar la inteligencia artificial y usarla ellos. Así que empezaron a florecer, los profesores empezaban a decir, ay, esto es buenísimo para hacer prontuario y qué sé yo. Entonces, nosotros no queremos sonar aquí alarmistas en el sentido de que no, eso es del diablo, no puedo usar esos muchachos del demonio. O sea, no queremos estar aquí. Pero hay una parte de nosotros que sabemos, y lo sé yo quizás por viejo, que estas promesas tecnológicas, o sea, yo he vivido tantas revoluciones tecnológicas que van a cambiarlo todo. Sí, que van a eliminar todos los trabajos. Y tanto historiador sicario que te vende, esta es la ruptura, este es el cambio de paradigma, bla, bla, bla. Entonces, a mí me enfogona, porque la realidad es que... Te encocora. Bueno, es que hay cambios, sí. La historia tiene cambios, pero la historia también está llena de continuidades. Claro. Entonces, es sospechoso cuando expertos en ciertos campos, incluyendo los historiadores, y no me estoy metiendo con el futuro historiador acá, pero... Cuando se insiste tanto en el giro y se deja de estudiar la continuidad. Entonces, si algo yo he aprendido de todas las revoluciones, desde el parametricismo en la arquitectura, que ya no iba a haber ni obreros de la construcción porque todo lo iban a hacer robots y demás, todas estas promesas, si algo yo he aprendido es que nunca se materializan necesariamente como llegan. Entonces, no es que hay que resistirlas de una manera tonta, irresponsable, pero hay que cogerlo con pinza. Y de eso es que vamos a hablar en el programa de hoy, de esas pinzas, y claro, a contrastar cómo el mundo está tomando lo de guerra, porque no es uniforme, ya les dijimos aquí. Australia, olvídate, dijeron arriba las manos, allí todo el mundo cedió, nadie resistió. Aquí estamos viendo una conversación más interesante entre profesores y estudiantes, pero todavía sentimos, cuando oyes al gobierno, la voz del gobierno, hay un intento de normalizar, o sea, como parte de un gobierno que quiere hacernos lucir magaístas, para que los puertorriqueños nos veamos bien americanitos, ¿verdad? Para el ojo de los magaístas allá. Como parte de la política del gobierno, uno está viendo también una aceptación naif de la inteligencia artificial, como que va a revolucionar el funcionamiento de las agencias. Y entonces lo veo también atado a acelerar los permisos y todo. Cuidado con eso, señores. O sea, el que hizo la ley o el invento hizo también la trampa. Claro. Y esto es una tecnología que, lamentablemente, esto es parte de nuestra introducción, está basada en trampa. O sea, está basada en un robo fundamental de material protegido que nosotros voluntariamente hemos estado cediendo a través del uso de las redes sociales y las plataformas de digitalización. De eso vamos a abundar en uno de los temas grandes. Y el otro tema que es importante, Luis, que no se nos pierda de perspectiva en esta introducción, tiene un impacto ambiental, que es cualquier cosa menos inmaterial. Porque uno piensa que como eso es digital, pues eso es líquido, invisible, no tiene impacto. No, esto tiene un impacto enorme. Sí. Y el hecho de que se estén relegando funciones y tareas, aparte que usted vaya a perder su empleo porque ahora lo va a hacer una máquina mejor que qué sé yo, digo, se le puede perder también el vuelo porque la máquina le dijo que no necesita visa para venir a Puerto Rico, y eso pasó. Ay, pero la realidad es que estos sistemas tienen un consumo de agua, tienen efectos contaminantes, hay una presión también sobre minerales raros, entiendo, para muchas de estas cosas. Sí. Entonces eso, una vez más, como pasó en la primera revolución industrial, donde el esfuerzo y el sacrificio humano y las contaminaciones se escondían debajo de la mesa, y te hablan del Gilded Age, como que todo era, tú sabes, esplendor, y varones del tren y de la industria haciendo chavo, y todo tan lindo y tan decimonónicamente perfecto, cuando en realidad había contaminación, oscuridad, muerte, genocidio planificado. No voy a exagerar que ese es el nivel en el que estamos aquí, pero es una tecnología que tiene un montón de inconvenientes. Sí, así que, además también subjetivo. O sea, el elemento de presumir de que este aparato va a llegar a ser inteligente como un humano y reemplazar la inteligencia o la formación de conocimiento o el desarrollo de ideas, porque va a acumular de todas las maneras posibles todos los códigos y las palabras y las caras y todo, y vas a tener todo el conocimiento de la humanidad. Me parece una exageración, además de en cierta manera irresponsable, además de decir, ¿no? Brutopolista, porque o sea, literalmente, vamos, es como, o sea, de presumir que la inteligencia se desarrolló porque todo el mundo tiró papelitos escritos adentro de un bowl y después alguien empezó a pasarlo. Mira, y te tiré aquí
mírate todo esto, entonces pega esta oración con esta oración, y el conocimiento de esto salió de tal persona, y se inventa un nombre, y se inventa un título, y se inventa un paper, porque eso me ha pasado usando AI, ¿sabes? Inventan paper, inventan personajes, inventan autores, e inventan argumentos. Entonces hay que tener cuidado porque se está vendiendo como inteligencia. Entonces las personas han relegado la función humana del desarrollo intelectual, la función humana de la investigación, la de encontrar similitudes y diferencias, de encontrar lazos, la interpretación, la traducción, que a veces se convierte en algo bien central del espacio cultural contextual de ciertas regiones. Vamos, ¿cuántas jergas hay en Puerto Rico sobre algo? Aquí todo el mundo está peleando, que todo el mundo piensa que todo es empanadilla, y entonces hay unas regiones que dicen, no, esto es pastelillo, o las jergas que invento, ¿sabes? La máquina, ¿sabes? Podría recoger todo eso, pero eso evoluciona, el lenguaje evoluciona. Lo que te dicen los tecnopositivistas, ingenieros y tecnócratas de mi vida es que dale tiempo, que eso va a catch up y que poco a poco va a mejorar. Que mira, que ya hace un año que salió y ahora es mejor que cuando empezaron. O sea, de nuevo, hay un hubris aquí, que es la arrogancia esta de que la tecnología viene a salvarnos siempre. Sí, sí. Hay también... Y que es culpa de la universidad neoliberal. Pero hay también deslumbramiento. Y yo... creo que la invitación a nuestra audiencia es vamos a salir de la etapa del deslumbramiento y vamos a empezar a ver las cosas con una cierta sobriedad, si me permito aquí, ¿verdad? Sí. No hay que alar a nuestra brasa. Los dos tenemos trasfondos universitarios. Yo he sido profesor, yo he sido decano. O sea, yo vengo de un sistema donde el conocimiento, la producción de conocimiento nos toca, y también sé los límites de las ideas cuando se osifican. Así que cualquier idea que a mí se me vende como panacea, como solución infalible, o peor aún, como que es inevitable, que eso es lo otro que a los tecnócratas y los ingenieros de la vida es inevitable, tú no puedes resistirlo. Y lo dicen en los foros, en la UPR, yo he visto en los foros que dicen eso, es inevitable, eso está, hay que adaptarnos. Y nos van a decir, adaptarnos, y par de idiotas del Brutópolis nos van a hacer comentarios, estoy seguro, de que es inevitable, es que ustedes suenan como unos dinosaurios resistiendo esto. O sea, es la misma gente que te dice que Orlando es buenísimo, que Tallahassee es mejor, y que Texas y Florida es mejor que Puerto Rico, y que lo que le pasó a Hawái, ojalá le pase a Puerto Rico, como nos han dicho. O sea, es la misma gente. O sea, yo no sé, o sea, yo quizás soy naif, lo debo ser, pero yo siempre pienso que la cautela frente a cualquier opinión, sea de izquierda, centro, derecha, sea del médico, cuando te dicen busca una segunda opinión, oye, hay razones por las cuales aún dentro del paradigma de la ciencia tradicional, no hablemos de AI, hay diferencias de criterio que uno debe comparar y contrastar. Y eso no va a desaparecer porque tienes una máquina estandarizando las ideas, sobresimplificando los temas, porque eso es lo otro. Sí. O sea, hay una racionalidad aquí oculta, pero es bastante obvia para mí, que busca simplificar las cosas, borrar las diferencias. Es el sueño mojado de la modernidad que regresa de nuevo. Vamos a estandarizar, vamos a borrar diferencias regionales como las que dijiste del idioma, porque eso va a simplificar el mecanismo. Sí. No, y otra cosa es un desprecio completamente a unas instituciones milenarias como la universidad, las bibliotecas, los archivos, el conocimiento hablado con el otro, el encuentro con ese otro para desarrollar ideas, para hablar y lidiar con la diferencia, pero también el buscar personas que conocen algo, ¿sabes? Ahora ya no hay que la persona, se presume que todo el conocimiento está adentro de una máquina, accesible en 3 o 4 segundos, y ya tienes todo lo que tienes que decir y todo lo que tienes que saber. Entonces es un error. Vamos, el que se ha sentado a un libro a investigar, ¿sabes? Yo he hecho ya 2 tesis y voy para la tercera y he sido profesor también. Colecciona. He sido profesor también, y ese trabajo de conllevar a hacer una investigación es un trabajo que a veces es leer todo lo que se ha hecho, leer todo lo que se ha investigado. Y equivocarse, Luis. Claro. Parte de aprender es y para eso uno va a una defensa de tesis, y para eso uno va y somete un paper de investigación. O 10 lectores. Y a veces te lo niegan y a veces te lo aceptan. Y hay 3 o 4 personas leyendo a ver con qué se basa esta persona. ¿De dónde viene este conocimiento? Ese argumento. ¿Por qué no hablaste de este otro argumento? Entonces, se ha quitado desde el punto de vista
la lógica de encontrarte y de deslumbrarte, ¿sabes? Llegar al conocimiento, esa cuestión de la ilustración, de aceptar de que uno puede ser un científico, de que puede encontrarse con la idea por sí mismo, no tiene que esperar por la iglesia, no tienes que esperar por el pastor, no tienes que esperar por el escriba, no tienes que esperar por que te lo diga el Dios por medio del rey. O sea, hicimos eso, tumbamos eso y ahora pusimos un nuevo rey, pusimos una nueva autoridad donde nadie sabe. Presumimos que tenemos fe, damos por fe de que ChatGPT, DeepSeek y todos estos aparatos y Gemini saben todo, conocen todo y han hablado con todo y que no tenemos que mirar para el lado. Y eso es una barbaridad. Pero es una estupidez. Es un Dios, un rey neutral que no es neutral. O sea, se le asume una neutralidad a los procesos de Machine Learning, que es de donde viene esto. Uh-huh. Tú estás alimentando un aparato y quien alimenta ese aparato, porque sigue habiendo unos quienes aquí, claro, tienen prejuicios, tienen bias, tienen omisiones e invisibilizaciones históricas. O sea, yo veo estas tecnologías y yo puedo ponerme optimista en decir, ay, qué bueno, eso va, como es neutral, que no lo es, eso va ahora a visibilizar un montón de fuentes de conocimiento y de figuras que fueron olvidados por los campos tradicionales. Uh-huh. Entonces, el lado mío rebelde contra lo disciplinario y cómo se nos imponen lecturas desde las distintas disciplinas. Qué bueno, ahora hay un método, ahora hay un rey o un nuevo Dios alterno que va a refutar. Pero no, o sea, porque no hay neutralidad y porque los mismos bias, al contrario, se ven reforzados en esta tecnología. Uh-huh. Entonces, pues, y la gente, o sea, el peligro de los bias, o sea, del prejuicio, es cuando tú no lo puedes ver. Cuando el prejuicio se normaliza, se acepta que es verdad, que es un Dios, un rey el que te está diciendo uh-huh. la autoridad absoluta sobre la verdad, y en el momento que tú dejas de ver la posibilidad del prejuicio o el prejuicio ahí en tu cara, ese es el fin de la civilización para mí. Sí. Y de una convivencia dentro de ideales de respeto, de democracia, de generosidad. O sea, no solo que el robo está detrás de esto, sí, sino que es también la afirmación nefasta de que lo que produce es verdad. Sí, y eso me para los pelos, que no tengo. Y es peligroso y hemos visto, o sea, esto no nace de la nada. Esto no nace de la nada. Ya hay, ¿sabes? El desarrollo de la inteligencia artificial ha ayudado a simplificar muchas cosas, ¿no? En la cuestión del search engines, de que se arreglen problemas internos de programas o de juegos, ¿sabes? Ha tenido un propósito. También para organizar la información. Para bibliografías es buenísimo. No, claro. O sea, hay que ser bien cuidadoso. Pero ¿sabes? Es una persona que sabe usarlo, ¿ves? Hay que ser bien cuidadoso porque todo esto, ¿sabes? Esto no nace de la nada y para colmo nació sacándonos información en todos los aparatos que hemos utilizado desde que tenemos el uso y razón de lo que es la internet. ¿Sabes? La internet para mí llegó cuando yo estaba en pre-kinder, ¿sabes? En la computadora con la bolita de matemática. Recuerden que él era un cigoto. Un centro de cómputo. Pero yo soy millennial, eso que yo soy hijo de ese periodo del desarrollo de las tecnologías. Yo he visto la computadora más mediocre a la megacomputadora, ¿no? ¿Sabes? Yo he visto ese desarrollo. Pero entonces, en todo ese proceso hemos dejado datos. Hemos dejado nombres, rastros. Hemos dejado búsquedas sobre temática, hemos subido fotos, hemos subido música, hemos grabado nuestras voces. Hemos dejado fresquería. O sea, toda esa información que se la dimos a estas corporaciones, se la dimos a entes que hacen dinero, que veíamos chulos, ¿no? Entrábamos, y poníamos nuestra información, dábamos nuestra dirección, dábamos localización, dábamos geografía, dábamos un montón de información sobre nuestra. Ahí empezamos, ¿sabes? Ya desde ahí empezamos a dar toda esta data, ¿no? Estos datos, ¿sabes? Este régimen de los datos, que es una de las fuentes de capital más grandes del mundo. Quien tiene los datos puede controlar y saber y entender cuál es la población, quiénes son que le componen, cuáles son las enfermedades, cuáles son las edades promedio. Puede inducir odios, puede inducir afectos, puede inducir comportamientos políticos. Vamos a hablar de eso ahorita en el trasfondo histórico. Estas corporaciones tienen tantos datos, pero utilizan los datos ahora para generar unos monstruos de espacios de información que han ido acumulando por la buena voluntad nuestra, que hemos puesto sí, yes, o aceptamos las políticas de updates y llevamos dándole todos estos datos
Y ahora pues las van a usar para informarnos sobre el desarrollo intelectual, sobre las personas, sobre los pueblos, sobre cualquier search que tú hagas, que te da buena información en algunos casos, pero te da información incompleta, te da información limitada, que no te despega de la biblioteca, te despega del libro, te despega del profesor, del profesional, para tú convertirte ahora en ese ser autónomo de la sociedad incompleta. O de la fuente abyecta. Te despega de la fuente oscura, abyecta, Sí. invisibilizada, menos transitada, porque es un mecanismo que tiende a favorecer lo más visible, lo más reconocible. Y también tiende a favorecer aquello que tú mismo le has entrenado a que favorezca. Claro. O sea, que termina siendo un espejo, o sea, termina acentuando el narcisismo. Una burbuja. Sí. Una burbuja. O sea, la señora de Palmas del Mar, frente a un aparato de inteligencia. Toda la gente adentro de Palma de Mar, si lo que Metió buscan ahí. es, ay, ¿cuándo puedo entrar a la playa? ¿Cuándo es que el mar está picadito? Nunca, porque esa playa no sirve. ¿Cuándo Y todo el es mundo que hay lo agua sabe. viva? Hay un tema O sea, que a mí me interesa aquí, Luis, perdona que Ajá, te interrumpa. Tiene zumba, que ver zumba, con... Yandel. Mira, tiene que ver con... O sea, la discusión se fue enseguida Ajá. a lo obvio y señores, yo lo entiendo. Venimos como ¡Ay, voy a perder el trabajo! ¡Voy a perder el trabajo! Nice. Mire, aquí tendría que haber una discusión mucho más amplia que es la siguiente. Y hay dos campos que me interesa traerlos a la atención de nuestra audiencia. Es el campo del post-trabajo. La gente que está estudiando también los cambios de paradigmas tecnológicos en la producción de cosas materiales e inmateriales y cómo eso, en lugar de hablar de una crisis monumental social de que ahora no voy a tener trabajo y va a haber unas tasas de desempleo enorme, el post-trabajo estudia la posibilidad de una reorganización social y política desde la realidad de que no va a hacer falta tanto trabajo como es estructurante de la sociedad. Claro, es un campo que tiene izquierdas, centros y derechas. O sea, hay marxistas y posmarxistas cogiéndolo, hay gente de derecha que al contrario lo usan para cosas terribles, pero el postrabajo es un área que me interesa traerla y que tiene que ser parte de la conversación. Y de ahí vienen, por ejemplo, tesis como el salario universal o las políticas radicales de redistribución de riqueza. O sea, es una redefinición de todo. Y lo otro es el planteamiento también del decrecimiento, que son dos campos de conocimiento que en Puerto Rico el memo no llegó. O sea, aquí todavía los economistas hablan de crecimiento y que la isla, que si no crece, que si no tenemos más bebés, que si que esto, que si menos visitantes, se jodió esto. El decrecimiento es un campo que se estudia en economía y es basado en la idea de que, mira, por razones de límites planetarios, pero también de límites humanos, señores, de salud mental y física, igual hay que pensar en una huella más pequeña, más compacta de vida. O sea, pero vivimos un sistema capitalista que se alimenta de la ambición desmedida, de hacernos creer que tenemos que ser aliados de los ricos porque eventualmente todos vamos a ser ricos, lo cual no es cierto. O sea, la discusión para mí, frente a un giro tecnológico como este, tiene que de alguna manera politizarse, en el buen sentido de la palabra. Yo sé que politizar en Puerto Rico suena a que vamos a meter a los partidos políticos. No, politizar quiere decir hay que ver el 2028. vamos a tratarlo como un conjunto de problemas y de asuntos que nos afectan a todos como sociedad, más allá de individuos. Eso es politizar, es lo que es común y compartido. Entonces, pues, hay que ver esto y yo menciono esos dos campos, el post-trabajo, el post-work y el tema del decrecimiento, porque me parece que son obvios. Y tienen, señores, como dije, tienen intérpretes de izquierda, de centro y de derecha. Y yo no estoy diciendo que solo hay que irse a los zurdos como nosotros. A mí me gusta leer también de las personas que tienen. Yo sí, literalmente soy zurdo. Y claro, lo otro que me preocupa es que estas tecnologías de inteligencia artificial llegan en un momento de mayor antiintelectualidad. Sí, O sea, como de que dije al principio. o sea, yo veo gente que dicen que hay que bueno que cierran filosofía y las humanidades y total, esos son un chorre vagos que no aportan nada a la sociedad. Entonces, yo lo que le diría, Merito, una pena que no han aportado lo suficiente para que una persona tan estúpida pueda decir una opinión así, que en su vida nadie lo haya confrontado. Exacto. Eso es señal de una mala educación y me da mucha pena. O sea, lo tengo que decir. Pero ahí está la cosa de Brutópolis. O sea, que pues, si tú repites cosas así, hay una incomprensión de cómo es que se genera la invención, incluso en campos tecnológicos. O sea, la ciencia no opera independiente al pensamiento humanístico. Yo sí puedo entender, y aquí me estoy basando en Rosy Braidotti, que es una de las filósofas que leo contemporáneas. Ya vas a línea. Sí, es que esa mujer a mí me afectó. Yo fui a un simposio como de una semana entera con ella. Anda. Y todavía hay cosas que ella dijo. Eso es propaganda, Miguel. Bueno, pero pero esta mujer dijo algo bien interesante para mí. Ella venía del rollo poshumanismo, ¿verdad? Y ella lo que decía era
que el planteamiento, o sea, el lloriqueo de que las humanidades se van, y casi que lo decía así en inglés, ella decía que era una oportunidad para los grupos subrepresentados y minoritarios, que quizás el que debería estar lloriqueando es el hombre blanco occidental con su centralidad, con su dominio, con su heteronormatividad de mierda. Y que es la universidad imperante. Pues, pero ella decía, cambiar lo humano, cambiar a ese humano, ese hombre de Vitruvius, ¿no? Ajá. Que Leonardo dibuja ahí, yo centro ahí con todo mi alrededor, mi cosa ahí así con Saiyajin. Sí, y tú no vas a saber qué es un Saiyajin. Yo no sé qué es eso. Saiyajin. Está prendido. Después yo te veo la referencia. ¿Pero hablo de Aguadilla? ¿Verdad? No. Gracias, saltero el carro. Sí, eso es, que nos están vigilando. Esa es la metra. Nos están vigilando. Es que es viernes y usted sabe cómo se pone la zona de Santurce. Pues anyway, uno puede ver que a lo mejor en la inteligencia artificial hay una oportunidad también como para desplazar ese hombre blanco occidental, eurocéntrico, heteronormativo, y que esos sí son los que deberían estar lloriqueando como verdaderamente están lloriqueando, porque muchos de los derechairos que nos atacan a nosotros se ponen nerviosos porque este discurso siente que es una amenaza a su dominio. Ellos apuestan que ellos son ese hombre así, tú sabes. Bendito, eso es otra cosa. Bendito. Eso es otra cosa. Sí. Pero es importante lo que está mencionando. Yo creo firmemente de que sí, es un momento de cambio de paradigma, cambio epistemológico, ¿no? De conocimiento, pero también es un cambio ontológico, ¿sabes? Porque ahora el ser un sujeto político en nuestra sociedad conlleva tener una tecnología en tu mano de cual te puedes brincar todo lo que conllevaba conocer, el saber y el entender ciertos temas. Entonces, yo veo eso como un cambio total, ¿no? Porque ahora la universidad, que ese es el reto, ¿no? Porque la universidad, mediocremente, es una universidad autoritaria, donde la figura del profesor es la autoridad de conocimiento, que hay unos estándares de qué es el conocimiento de la disciplina, cuáles son los teóricos que debes de saber, quién es el que habla, de dónde que se genera el conocimiento, que están bien marcadas bajo la idea, ¿no?, eurocentrada de la universidad, y que marcó un desarrollo de la universidad de figuras de autoridad, de figuras de nombre, de figuras de esta persona que tiene un CV bien articulado, y esa es la persona que sabe y conoce y que tiene todo el conocimiento. Entonces, estas tecnologías falsamente brincan esa autoridad, ese verticalismo, a darte, en cierta manera, un acceso a un conocimiento que antes era megalitista, inaccesible, desde donde el nombre ese nombre es el que debes saber. Ahí está la universidad que tienes que ir si quieres saber sobre tal cosa. Entonces, estas tecnologías te rompen con ese espacio, ¿verdad? En cierta manera, pero es una falsedad en el proceso, porque te da un conocimiento bien digerido, te da un conocimiento bien a la medida de lo que preguntaste, a la medida de si tienes restricciones o no esto AI en tu país también, porque estas son tecnologías que están reguladas y desreguladas dependiendo del lugar donde tú estás. Entonces, hay una cierta apertura sobre la información, hay un cuestionamiento de dónde es el origen del conocimiento, pero en ese proceso está aceptado porque la subjetividad se ha vendido como un sujeto autónomo de toda posibilidad de conocer todo, de que tú puedes hacerlo todo, que tu opinión vale, Miguel, a pesar de que no sepas tres pitos de tal tema, pero tu opinión vale. Entonces, ese escenario que viene del liberalismo del mercado de las ideas, le da estas herramientas ahora a alguien, y en el mismo momento el Estado está atacando a las universidades, en el mismo momento está quitando presupuesto de educación, quieren eliminar el Departamento de Educación Federal, eliminan escuelas en Puerto Rico, eliminan presupuestos, quieren eliminar y cerrar departamentos y programas y clases. Y de momento, ay, mira, y te doy esto y tienes todo. No te estamos asesinando la capacidad de poder conocer y entender y saber algo. Tienes todo aquí. Entonces, por eso es que yo lo tomo con pinza y lo veo como en un momento de transformación social a nivel internacional, que para nada es una revolución como la revolución, ¿verdad?, del Enlightenment. Hay unos mediadores, hay unos intereses
que yo no confío y ni confiaré sobre lo que debo yo conocer, hasta dónde yo debo de saber algo y en dónde debo buscar las cosas. Pero hay un trasfondo histórico aquí. Yo creo que el proyecto ilustrado, estamos ahí siglo XVIII, ya traía, o sea, el comienzo de la modernidad como planteamiento ideológico material e inmaterial o filosófico. Ya había ese sueño mojado de la ciencia y eventualmente de lo tecnológico, de desplazar la subjetividad, digamos, de las humanidades, de las artes, de aquello que no puede ser necesariamente articulable desde la medición precisa, las obsesiones de la ciencia. Entonces, me lo tomo muy personal porque ese debate en el siglo XIX llevó al enfrentamiento entre arquitectos e ingenieros. O sea, la inversión del ingeniero, de la ingeniería en el siglo XIX fue una invención impulsada por los intereses militares de Napoleón, que quería una profesión que dominara el espacio, la forma y el material, la producción material de las cosas, sin los remilgos, sin las restricciones, sin las dudas, digamos, de los arquitectos, con el peso de la historia que no les dejaba innovar. Sin entrar en los debates de los colores, sobre las formas y sobre simplemente la medida y el... Eso, así bien porque facha, básicamente, bien facha. porque recuerden, es Napoleón, un proyecto expansionista, imperialista en Europa. El ingeniero es aquel que llega primero, limpia el territorio de cualquier obstáculo. Lo sabemos muy bien. Y nuestros mogotes lo saben. Bueno, la modernidad en Puerto Rico es eso, exacto, es la imposición. Claro, eso pues ha habido contrapesos históricos a ese proyecto, ha habido críticas también, y estamos viviendo ahora como que el regreso de ese proyecto ultra racionalizado, ¿no? De que una especie de racionalidad última, absoluta, por fin vamos a poderla conquistar. Y esto es un sueño mojado de muchos ingenieros o de gente de los computer science cuando se desvinculan del pensamiento ético que lo proveen los campos de las humanidades, entre otros. Estamos creando monstruos, estamos creando unas personas que tienen una visión utilitarista del mundo, de una ética ausente, por así decirlo, o demasiado laxa. Y claro, hay un trasfondo histórico aquí. O sea, los ejercicios de inteligencia artificial empezaron a verse en uno de los escándalos políticos más importantes que se dio hace unos años, que fue el de Cambridge Analytica, que influyó la elección del Brexit. Que eso fue con Facebook, ¿no? Con Facebook, bueno, el escándalo usó Facebook, usaron data de distintos lados, pero fue el primer escándalo, y la elección de 2016 de Trump también, y algunas en Latinoamérica, no sé si Argentina fue una de las que cayó en esa redada. Digo, lo negaron, eso fue una discusión, no, creo también. Puede ser, pero fue una discusión pública que se dio en un momento dado, hace 6 años creo ya de esto, de cómo se usaban tecnologías de extracción, o sea, el data mining o el data harvesting para inducir temperamentos políticos. Y ustedes saben que los algoritmos también te juntan con los amiguitos que se llevan contigo, te crean tu burbujita y también te ponen a pelear a veces pues con gente. Y uno piensa que estos son peleas que nacen de la subjetividad de uno autónoma a toda influencia, cuando en realidad uno sabe que hay tecnologías de extracción y de producción de temperamento, que es a lo que vamos. No solo es que te roban suficiente información tuya para poder reproducir comportamiento o para poder estimular, vamos a usar esa palabra mejor, comportamiento. Entonces, el otro punto que para mí también es importante dentro de este trasfondo histórico, a mediados, yo te diría, como alrededor de 2015, empezaron a aparecer una literatura estudiando los algoritmos. Entonces, hay 2 libros muy importantes que a mí me llegan a la memoria. Uno es el de Cathy O'Neill, Weapons of Math, de Matemática, Destruction. Y el otro es de Safiya Noble, que es The Algorithms of Operation, How Search Engines Reinforce Racism. O sea, y esos 2 libros me los leí de arriba a abajo. Esto fue hace como 7 años, yo creo, 8 o 7 años atrás, montando una clase. Esos libros te enseñan, usando una metodología científica, señores. No es que estamos aquí interpretaciones poéticas. No, desde la ciencia y la tecnología, el análisis matemático, te enseñan con case studies documentados cómo los prejuicios entran en las operaciones y decisiones del gobierno, en el sistema de justicia, las decisiones que tomas sobre las vidas, en los sistemas de salud, como los planes médicos, que toman decisiones sobre sus cuerpos, quién vive, quién muere. O sea que es un andamiaje ya tecnológico previo a la inteligencia. Yo te diría que esta es la víspera de la inteligencia artificial, porque ya había mecanismos de ella que ya demostraba que había prejuicios, bias y el pensamiento necropolítico empotrado. O sea, el pensamiento de que tú usas el poder del Estado o del capital privado y el Estado para decidir quién va a vivir y quién va a morir. Entonces ahí es que ya yo llego a esto. Cuando la inteligencia artificial llega, ya había sido practicada en pedazos. O sea, muchas de estas piezas tecnológicas ya las hemos estado usando en distintas cosas.
Sí. Y eso es algo que queremos también cuestionar. Estamos alimentando completamente el aparato. Y ellos estaban viendo qué alcance tiene, político, a nivel de temperamentos, a nivel de decisiones sobre la gente. O sea, para mí, aquí hay, tú sabes, el sueño mojado eterno de la Ilustración, una sociedad de tecnócratas, posthumanistas. O sea, la filosofía tiene mala reputación, por fin la ciencia puede correr sin ningún tipo de restricción. O sea, es medio tonto lo que voy a decir, pero es casi como que los villanos perfectos de los superhéroes. O sea, esa persona que no tiene ningún tipo de remilgo ético por pero la tú vida. tú no has escuchado a Peter Thiel. Uy. Tú no has escuchado a Lachman, que es yo creo que es el de OpenAI. Son Elon Musk. O sea, el mismo de Mark Zuckerberg. O sea, esa gente Son loquitos. tiene un aura horrible. Esas personas, ¿sabes? Ellos están... y estoy tirando aquí nombres, pero vayan y búsquenlo. Meta AI, el Grok de X, ¿sabes? El OpenAI, que el mismo tipo ha dicho, mira, el mismo de OpenAI, el Altman, ha dicho... esto genera demasiado. El problema ahora mismo que tenemos es cómo vamos a enfriar nuestro aparato de computadoras, porque es que hay mucho uso. Entonces, ellos ahora mismo aceptan el nivel de la locura que ha generado esto y el nivel de los errores que han cometido. Mira, hubo un momento en el Grok de Musk que había creado... El Grok es la plataforma de inteligencia artificial. Él se había planteado como ¿Eso es Grok? Mecha Hitler. Había dicho que es el Hitler mecánico. Sí, yo leí Entonces eso. tuvieron que hacer un reboot porque la gente siguieron preguntándole y jodiendo y el tipo, ¿sabes? Y digo el tipo, imagínate, porque yo lo veo como un nene, el Grok. Y todo el mundo allí, tú entras a X, tienes que verlo. Todo el mundo le pregunta, Grok, ¿eso es de verdad? Grok, eso te embuste. ¿Qué piensa Grok? Y esa imagen, ¿de dónde? ¿Quién es esa persona? Inventan, ¿sabes? Una locura, es algo patético. Y la derecha se beneficia mucho de eso porque ¿sabes? La derecha crea memes, crea vídeos ridiculísimos, porque como no saben nada de arte, porque no les interesa, pero ahora tienen esa mecánica que les roba ideas y les roba imágenes. Pero fíjate, las universidades, ¿sabes?, han sido cómplices de esto. Claro. O sea, aquí yo voy. Y eso es importante. O sea, la insistencia en los STEM, o sea, que ya habría un desprecio hacia todo, cualquier campo que no fuera ciencia y tecnología, cualquier campo que no pudiera ser capitalizable de forma inmediata, es de lo que estamos hablando aquí. O sea, esa insistencia en sustituir el conocimiento por dato o data, eso tuvo la aval de las universidades, tuvo la aval de muchos profesionales, tuvo la aval de muchas de esas juntas estúpidas en las universidades que se creen bien contemporáneos, bien modernos por exhibir estas ideas, pero no tienen en la mayoría de los casos la formación, digamos, transversal, transdisciplinaria, con la cual, oye, acercarse a las cosas desde la cautela y la duda responsable. Son gente que vienen de un positivismo de resultados, algo que el neoliberalismo también alimenta, todo es resultado, todo es tecnocracia, y cuando nos impusieron en el año 2000, creo que fue con la presidencia de George W. Bush, cuando vinieron con la ñoña esta del dataísmo y la medición y los avalúos en las universidades, que era tratar de reducir... El no child left behind moment. Ese fue, que era dentro de una idea muy linda, vamos a pensar que nadie se quede atrás, todo el mundo aprende a velocidades distintas y qué sé yo, desde eso, vamos a darle justicia a los estudiantes que puedan evaluar a sus profesores. Y a la vez todo el aparato de antiterrorista. Pero lo que claro, a la misma vez, es que te digo yo. Todo está conectado. A lo que voy es que ahí se ensayó la idea, la ideología, porque hay que decirlo, de que la realidad podía contenerse en patrones matemáticos. Y ese es como que el preámbulo a la algoritmización de las relaciones y del conocimiento. Entonces yo puedo sonar aquí a que soy anticiencia, anticomputadoras, nada más lejos de la verdad. Yo uso estas tecnologías, pero sé que porque tengo una formación impura, sucia, que no es, yo no soy fan de la arquitectura como me la enseñaron al 100%. Yo vengo desde el escepticismo disciplinar. Yo miro las demás disciplinas con ese mismo escepticismo. Y soy activista en decir que cualquier persona que aspire a ser inteligente, primero, tiene que aprender a desaprender. Es el primer punto. Y segundo, tiene que dudar. La duda hay que darle de nuevo protagonismo en los procesos de aprendizaje, pero también en los procesos deliberativos, ciudadanos, políticos. Hay que dudar mejor. Y la transdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad es una de las maneras en las cuales se va a poder, y de hecho muchos de los investigadores están diciendo eso, que no es meramente afrontar esto como no hay break, ya todo el mundo tiene
eso en el celular, no solamente ir, porque mucho de lo que ha ido todo el mundo a hacer, ya eliminar los ensayos, yo te digo la verdad, yo detesto hacer exámenes, yo prefiero que el estudiante me haga ensayos, que me haga reflexiones, prefiero que el estudiante lo vincule con los medios que tenga alternos alrededor de sí. Y yo detesto el asunto de meramente la memorización. Para mí que eso es una de las inteligencias, no son todas. Y yo convertir ahora que ahora tengo que coger y dar clase y tengo que hacer todo exámenes, meramente exámenes en vivo, de nuevo, o hacer exámenes orales. Y esa es la manera de que yo voy a frenar esto. Es la manera más incorrecta de afrontar esto porque está eliminando la posibilidad de la creatividad, de la confrontación con el conocimiento. Y entonces, yo entiendo el asunto de las escalas del uso, que eso es lo que la UPI está haciendo, ¿no? Hacer la escala de cuántos usos puedes utilizar. Sí. Pero uno no tiene filtro, uno no tiene una manera de cómo carambola saber que, ¿sabes? A veces las personas, si saben hacerlo muy bien, puede esconder el uso del AI, ¿no? Pero el AI en sí crea un lenguaje muy neutral o muy limpio que a la misma vez genera, ¿no? Hay algo también. Una sospecha en sí de cómo se escribe, porque, ¿sabes? Pero lo que yo quería decir antes era, hay que empezar a utilizar la interdisciplinariedad. En el salón, la transdisciplinariedad, para confrontar un conocimiento único, para confrontar el asunto de cómo es que uno genera, cómo uno hace investigaciones para decir, porque ahí tú rompes la cosa. Que es lo contrario a la todología de los abogados. Si tú te quedas meramente en una literatura basada en el texto pelado, pues un estudiante le va a preguntar qué dice Gabriel García Márquez a esto. Pero si tú coges y le metes, ¿cuál es el elemento de la sociedad? ¿Qué otro libro se parece a este? ¿Sabe? ¿Cuál es el contexto histórico donde se desarrolló la novela de Gabriel García Márquez? Y uno puede, ¿sabe? Podríamos entonces empezar a empujar esto a un elemento mucho más creativo que puede en cierta manera romper con la disciplinariedad que ha llevado a la precariedad, a la ineptitud glorificada de solamente la disciplina esta es la que sabe de política o lo que habla de política, ¿no? En el caso de ciencias políticas, ¿sabes? Y en Puerto Rico la tendencia es la opuesta, o sea, la interdisciplinariedad en Puerto Rico es perseguida. O sea, aquí hay insistencias sociales incluso, no solo de las universidades, de las presiones de las facultades y demás. O sea, hay un interés en la sobreespecialización de los padres mismos a veces, empujan a los hijos a que, no, porque eso es lo que va a tener salida. Entonces, es que este nene se la pasa haciendo un montón de programas y no termina ninguno. Enfócate. Exacto. Cuando en realidad muchos de los grandes inventos, aún dentro de la ciencia, vienen de mentes que fueron inter y transdisciplinarios. Y la filosofía fue transdisciplinaria. Todos esos filósofos eran matemáticos, artistas, escritores, poetas, eran químicos, eran astrónomos, a la misma vez que eran filósofos. Y rebuleros. Sí, y ¿sabes? Vivían en la calle todos Dios. Pero vamos, ¿sabes? El elemento creativo, ¿sabes? Estamos en ese momento que puede ser una confrontación a ese aparato, ¿no? de totalidad que se ha generado desde los AI. A mí no lo dejo todo perder. La ironía más grande para mí es que yo hice mi maestría en arquitectura justo cuando sale la frase famosa, lapidaria aquella del fin de la historia. O sea, Francis Fukuyama, yo pienso que viene detrás de todo eso. Esto es como una culminación de esa idea. Si es el fin de la historia, ridículo. Ya todo está inventado, lo que hay que hacer es regurgitar las cosas, no hace falta invertir tanto en innovación. Ya todo se sabe. Pero eso contradice también el tema del STEM, porque el STEM todo era innovación. Una de las ironías más grandes es que los coders que crearon estas tecnologías de inteligencia artificial son los primeros que se van a quedar sin trabajo. Lo están diciendo hasta las mismas compañías. O sea que es como justicia poética, me da pena por los muchachos. Aquí hubo una época que te decía, ay, nene, tienes que hacer coder porque ahí que está el dinero para el futuro y qué sé yo. Pues mira, no vas a tener trabajo. Sí, no, amigo. Es una locura. Estaba buscando la lista, me pareció extremadamente patética la lista de... No, estaba historiadores, data scientists, filósofos, ingenieros, abogados, estaban también. Traductores. Eso fue Microsoft. Tiró una lista de la gente que va a desaparecer. Que van a desaparecer de momento de la faz de la tierra. ¿Y a dónde los van a llevar? No vale la pena. Al campo de concentración te van a dar un Universal Basic Income y leer tus libritos por ahí, te pagan $1,000 y vives ¿Eso por está ahí. bien? Te van, pero $1,000. Bueno, $1,000 no me dan, bueno, no me da ni para la docena de huevos. Sí, pero eso es una utopía, ¿no? Vamos, porque empieza a desarrollar de que hay una sociedad que va a ser, ¿no? Lumpen,
el lumpen crece, ¿no? Porque ahora va a haber un chorro de sobrantes, de conocimientos y de cosas que no van a ser necesarios porque ya todo lo tiene la AI. Pero ya no hay... Este es otro sueño mojado. Un capitalismo que puede generar riqueza sin gente. O sea, y eso yo lo estoy oyendo desde hace muchas décadas, de los conceptos de financiarización de ese capitalismo líquido que ya no necesita ni materias primas, ni producción, ni consumidores, o sea, que puede crecer con gente. Esto es es una máquina que genera riqueza literalmente sin gente. Entonces la pregunta es importante, ¿a dónde va esa gente? Yo, si me pongo conspiranoide, y con poco yo puedo entrar en ese estado neurótico, tengo que confesarlo, es como que por eso es que la necropolítica es parte del mambo. Mira, o sea, vamos a matarnos. Tengo la lista. Vamos a eliminar a la gente, literalmente. Intérpretes, historiadores, passengers attendants, sales representatives, o sea, de todo un poco, writers, authors. Ah, claro. O sea, no ahora lo que hay va a ser los libros, no hay que leer, ya no hay, se acabó todo, ya la creatividad murió. O sea, esto es de Microsoft, 40 profesiones que van a eliminarse. Editores, host and hostess, o sea, que va a poner un robotcito y te va a decir, eso yo lo veo. Y los podcasteros también se van. Full, que también, ahora los podcasts. Archivista, data scientist, porque es que me da gracia, porque la misma gente que creó eso también está en juego, que se van a morir. Los matemáticos ya van a existir. La matemática ya, ¿sabes? Hay hasta unas investigaciones, ¿sabes? Hay hasta trabajos y teoremas que valen $1 millón para que tú los resuelvas. Yo creo que ya se acabó, ya lo resolvieron los AI, ya se acabó, no hay más nada, no necesitamos más matemáticos. Yo veo exageración en todo eso. Yo no me tomo nada de eso en serio. ¿Qué van a hacer? Modelos, dice que modelos. Y es pero Luis, a mí esa discusión no me interesa, para serte franco. Es patético. A mí la histeria esa de quién se queda sin trabajo, quién se va, yo insisto, hay que ir a los temas grandes. Si estamos hablando de un cambio de paradigma económico que hace que haya sobrantes humanos y los seres humanos nos vamos a convertir en sobrantes porque no tenemos sentido dentro de una lógica de capital de máxima explotación, hay que hablar de eso entonces. ¿De qué se trata? ¿Una lógica de expulsión en esteroides? O sea, nos van a matar a todos, vamos a desaparecer. Soylent Green. Todo el mundo abono. Comidita. Para las matas. Para los lechones. Entonces, mira, uno de los impactos más despreciables en la política. O sea, ya, fíjate que en las campañas ya no te trabajan la subjetividad del votante. Lo que te trabajan ahora es el conjunto de temperamentos que se han reducido a datos demográficos sobre ti. Entonces, tú lo notas hasta en el lenguaje de las campañas, o sea, lo vacío, lo tonto que se sienten cada vez los candidatos políticos, tiene que ver con que no hay alguien que le está haciendo un análisis filosófico del momento, o de las demografías, ansiedades, deseos y aspiraciones. Filósofo alrededor de un político. Lo que hay es una inteligencia artificial aglutinando cosas y pues es una reducción de lo que es la manera de pensar. O sea, es la muerte de la subjetividad. Y eso yo lo veo en las campañas. Otra cosa que me molesta del clima actual es la fascinación con la muerte de la inteligencia. El hecho de que, o sea, y aquí nos van a salir gente en los foros, estoy seguro, diciendo, pero ¿de qué se quejan estos locos? Esto es buenísimo. Ya no va a haber intelectuales, y yo sé, los intelectuales caen mal. En Puerto Rico ha habido una tradición de elitismo, se han puesto vagos, ya no participan los profesores universitarios en la tradición de la intelectualidad pública. Yo tengo 20,000 quejas de los intelectuales. Lo que pasa es que el AI no va a sustituir ese trabajo imperfecto, ese debate impromptu, improvisado, a veces Messi del pensamiento. Y no es arrogancia, no. Es que literalmente el conocimiento humano es conocimiento humano. No se puede reducir nuestro conocimiento meramente en un dato, en una información, en una línea, una oración, en un libro, y ya eso se acabó todo. ¿Sabes? No hubiésemos llegado a donde estamos. ¿Sabes? A mí lo terrorífico detrás de todo eso es que están marcando un punto de un antes y un después sobre lo que es lo humano y lo no humano, y cómo en cierta manera se deshumaniza la capacidad humana propiamente de poder conocer, saber, entenderse y desarrollar ideas. Entonces, ¿sabes? Yo literalmente cuando yo escribo o cuando yo hablo, y el que lo hace en presentaciones o el que hace una escritura, uno cita a otro. Uno está hablando con otros, uno está dialogando o oyendo hacia ese otro para tener un diálogo, un encuentro donde podamos desarrollar una idea, un problema, y no es meramente yo hablando mi eco y para mí, yo solo y mis ideas. Ese es el error filosófico en el cual nos han encapsulado de que yo solo, individuo, puedo y soy por encima de todo el mundo, ¿no? Desde un nihilismo, yo no necesito más nada más, narcisismo. Y eso no,
es el conocimiento. Eso no elabora conocimiento, eso no elabora conocer, eso no elabora la capacidad humana de desarrollar y bregar con los problemas, sino que completamente crea una capacidad social. Y hay una preocupación que los científicos han traído sobre cambios al cerebro, incluso a nuestras capacidades cognitivas. Que no, esto no es ciencia ficción, no es, o sea, hay estudios que están interesándose en ese giro. Sabemos que estos teléfonos inteligentes también han traído ya cambios. Sabemos que cuando te dice un muchacho que no le gusta leer, es que él no puede leer, es que nuestra manera de atender ha cambiado también por estas tecnologías. O sea, todo eso estaba ya presente. Lo que estamos hablando es de unas tecnologías que lo hacen aún más dramático. Entonces, conocimiento no es solo descubrir algo, es la capacidad de relacionar cosas, hilvanar, y relacionarse con otros. Identificar contradicciones, algo que estos mecanismos todavía no lo hacen muy bien. O sea, yo he leído oraciones y párrafos de AI que son contradictorios, no porque es buena escritura, de que, ay, qué maravilla como escribes, parece literatura, no es que es mala escritura. O sea, no es una contradicción buscada, no ha sido gestionada, manejada, identificada. Incluso la ambigüedad también no se le da muy bien a esto. O sea, cosas que vienen de la capacidad creativa humana no funciona muy bien en estos sistemas. El sarcasmo, el humor. El humor. Bueno, es gracioso a veces la contradicción. Sí, la reducción al absurdo, ¿no? Porque estos elementos utilizan la lógica, una lógica matemática que está bien determinista. Esto por esto y esto. Entonces, o sea, yo hacía lógica de matemática en la UPR, como ese fue lo que me pagó mi maestría de filosofía, de hecho. So que o sea, es una reducción y una limitación, una simplificación del lenguaje. O sea, el lenguaje se adquiere y se mejora leyendo, hablando y encontrándose con diferentes lenguajes, interpretaciones, jergas, diferentes y nuevos conceptos para entender el mundo. Pero eso conlleva un tiempo, eso conlleva una extensión del humano que no hace el lenguaje en sí solo algo aparte, que trabaja por sí solo y el lenguaje matemático, lógico matemático, que está vinculado a la lógica no de preposicional del lenguaje en sí, que de donde se desarrolló el 1001S001S001S. Eso es falso, cierto, falso, falso, cierto, falso, falso, cierto, falso, cierto, falso, falso. O sea, eso viene del desarrollo propiamente del lenguaje natural. Y el lenguaje natural, que es un lenguaje vivo, que se modifica, que se desarrolla y que confronta y que crea nuevas cosas. Y yo no veo una máquina meramente generando, y que lo que ha pasado, tú lo ves, crea referencias nuevas, crea lenguaje, crea libros nuevos o pone autores incorrectos. Entonces, no podemos seguir romantizando eso como si fuese lo único. Es un instrumento, es un medio, no es el fin del conocimiento. Cuando tengamos claro eso, quizás podemos, ¿verdad?, dejar que esta tecnología vaya a su límite hacia donde. Y no es una lavadora de platos. Yo desconfío de esa visión, a lo que voy, de que, ay, ¿quién quiere gastarse, qué sé yo, 20 minutos lavando los platos a mano cuando hay una máquina que lo puede hacer? O la ropa. O sea, de verdad, tú quieres un mecanismo que agiliza los procesos cognitivos al punto de que ya no vas a querer pensar ni tener que pensar. O sea, es esa la utopía a la que nos están dirigiendo, y de verdad tú estás seguro que esa es la vida que tú quieres. Una vida donde no tengas que pensar. Y dejarle todo el pensamiento a una máquina, a unos coders, a una corporación. Con los prejuicios y fines siniestros que traen. Que puede limitar el conocimiento, que puede censurar. Manipular. Censurar palabras, censurar ideas. Si le da la gana, si el Estado dice, mira, págame todo lo que tenga que ver con salud universal. Limítalo y escríbelo de esta manera. Dile ciertos datos. Dale estas fuentes solamente. No le des toda esta fuente. No le enseñes ciertos países. Háblale de estos otros países. ¿Qué es democracia? Solamente te envían a la democracia liberal, no corporativista, individualista. O sea, tú lo ves en el search, lo ves y lo lees, lo ves la idea, ves el mundo del coder, ves la idea de la corporación. Está ahí, es claro. Claro, eso lo sé yo, que tengo un conocimiento filosófico. Uno lo ve y lo entiende. O sea, una de las cosas que estás equivocado en tu vida, porque parte del aprendizaje es haber cometido errores. Una de las cosas que me llevó a la filosofía fue el dominio constante y completo y totalitario del liberalismo en las ciencias políticas. Ya. Yo decía, para mí era imposible que estés el único. O sea, si vas a un departamento conservador o liberal,
ya está todo dado por sentado, esta es la democracia, esto es autoritarismo, y entonces hay democracias, poliarquías, o como que hay diferentes formas de democracia. Como hemos mencionado, el presidente no es autoritario dictador, es un presidencialismo. Donald Trump es un presidencialista, está creando no como Putin, es un presidente, el poder del presidente, ¿no? Le eliminan la idea de autoritarismo porque es un país liberal, democrático. Entonces tú ves, o sea, a mí me llevó a irme a filosofía y decir, ¿cuáles son las otras filosofías que dejaron afuera las ciencias políticas? Exacto, ¿Cuáles son las otras? ¿Qué es estas otras cosas que puede ser la sociedad, o cuáles son las teorías de mundo, de idea, de subjetividad, de democracia, que no se están hablando? Eso fue lo que me llevó a mí. Entonces, si me dejo llevar por la lógica de los datos, que es la ciencia política, te va a hablar de ciencias políticas, de la filosofía liberal, democrática, de que solamente esta es la única manera en que uno puede llegar al poder, estos son los autoritarios, estos son los antidemocráticos, etc. Y eso pasa en todas las disciplinas, ¿sabes? Y lo que me ha llevado a ser creativo es irme más allá de eso. Y romper con esa línea. ¿Sabes? Y yo no lo veo. Lo triste, y digo, esto de cara al futuro, ya entrando a la conclusión, es que qué increíble sería un mundo donde nuestros debates cotidianos no están dominados nada más por una profesión. En Puerto Rico son los abogados con los políticos que empuñan esa profesión, con un periodismo sensacionalista que lo que está buscando es la reacción mediática que te genere clics, porque eso es lo que tu productor te está diciendo al oído. O sea, qué chulo sería un mundo donde tú tuvieras personas de distintas disciplinas, incluso alguien como tú que viene de la filosofía, que puede replantear la pregunta que se está haciendo, los términos y el lenguaje con el cual se encuadra la discusión cotidiana o las grandes discusiones. Qué chulo sería tener eso accesible al público. Y eso es exactamente lo que vemos que la inteligencia artificial no está proveyendo. No. O sea, parece un mundo expansivo, parece un océano de conocimiento, cuando en realidad sabemos que los mecanismos de bias y prejuicios de los aparatos que crean y que diseminan estos sistemas no son expansivos en su manera de pensar, no son inclusivos en su manera de pensar, no son inter ni transdisciplinarios, y peor aún, hay algo que yo detecto en muchos de los productos de la inteligencia artificial, es una falta de respeto por la creación humana. Es una falta de respeto por el conocimiento, por el lenguaje, incluso hay como una burla empotrada en los productos. Hay una deshonestidad normalizada. Sí, también. Pero hay un sarcasmo, y no es paranoia mía, no es mira, la máquina se está burlando de mí, no. Yo creo que la generosidad, tú no puedes entrenar una máquina que sea generosa, tú la puedes entrenar a que sea complaciente y que repita lo que tú quieres escuchar. Yo me pongo a reír porque yo digo, aquí en Puerto Rico crearían arroz y habichuela AI. Seguro, para que me lo explique clarito. Busca el app arroz y habichuela, te explicamos todos en arroz y habichuela. Eso es lo que le encantaría muchísimo a la mediocridad. Que no los ha dicho gente. Por eso es que me parece bien. O sea, y hay que tener claro que son instrumentos. Son instrumentos que tienen bias, que son corporaciones que quieren ser capital, pero también hay mucha maldad. Y yo quería mencionar, ¿sabes? Y esto es un dato que ahora mismo está en las redes, puedes buscarlo en TikTok. O sea, hay una corporación que se llama Palantir, que es el que te comenté, de Peter Thiel, que está ahora bregando con el gobierno de Estados Unidos, y este tipo ha sacado datos de caras y de identidad utilizando el genocidio de Palestina. Ay, Dios mío. Y entonces, mírate que ironía, mírate que desfachatez. Porque hubo hace como 5 años una crítica al gobierno de China de que estaba utilizando identificadores de cámaras, sacando la información, de la cámara, de la cara de la gente, identificándote si tú eres un sujeto posiblemente violento, si eres un sujeto que, o sea, te pueden sacar identificaciones de tus gestos, de tus caras, de tus facciones, sacar y crear un perfil de ti, de posible atacador, terrorista, etcétera. O de que eres una persona con problemas de salud mental, o que eres una persona triste, o que eres una persona vagabunda, o que eres una persona feliz y contenta con todo lo que existe, un penepo de eso así, un derechairo que ama y se lo traga todo. O sea, esa tecnología, Trump en el Beautiful Bill está incluido con 10 años, o sea, estas tecnologías de 10 años sin regulaciones. Eso propuso en el Beautiful Bill, y está incluido el acceso a estas tecnologías de AI para lo militar. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber eso. Y hay que empezar a buscar, y le invitamos, busquen todos los escándalos de Machine Learning, cómo
cómo tenía vallas raciales de género, cuáles han sido, cómo se ha utilizado AI y ha discriminado por mujeres y hombres de la comunidad, por personas que no son religiosas, como por personas negras, cómo un nombre te identifica y te saca del pool. O sea, que tú ahora uno sube el CV a una corporación y te busca trabajo y manda por el nombre o por tu dirección, te puede discriminar y decir, yo no quiero de esta región. O sea, crea discrimen y se ha utilizado para lo peor. Entonces, no podemos ser un mero romance alrededor de ello, pero tampoco podemos dejar de comprenderlo y estudiarlo y verlo críticamente. Y digo, las buenas y las malas noticias es que si tú crees que no vas a tener que pensar con este mecanismo, sorry, vas a tener que pensar. De hecho, para usarlo bien, y la gente que lo usa bien, quiero decir, de una manera prudente, aprenden a dialogar con el sistema. Y hay que saber preguntar. Tienes que saber preguntar. Que esa es la base de la filosofía. Tienes que saber escuchar entre líneas. No puedes asumir que lo que te está dando es realidad. Claro, para eso tú tienes que entrenar a los individuos. Preguntar referencia, verificar las referencias. Pero la idea de que la educación va a prescindir ahora del pensamiento crítico, o que hay información que ya yo no le tengo que dar al estudiante, o no tengo que acostumbrarlo a que maneje esa información porque eso lo va a hacer ahora la máquina, eso es incorrecto. Entonces, a mí lo que me preocupa, y en esto voy a compartir mi prejuicio, yo, de las estupideces más grandes que yo he escuchado, son en el mundo de la pedagogía. O sea, yo he escuchado 20.000 teorías de pedagogía cada vez que hay un follón tecnológico nuevo diciendo que ahora, y digo que son estupideces porque es pensamiento totalizante. O sea, es que dice, ahora todo va a ser así, o va a ser de esta otra manera. Ahora los estudiantes todos tienen que aprender de esta forma. No, ahora cada estudiante tiene que aprender a su velocidad, y qué sé yo. Ahora, qué sé yo, tenemos 24 categorías de inteligencias. Todo suena muy bien. Cuando tú empiezas a leer en detalle, las teorías se contradicen entre sí, y si hay un campo que tiene un track record bastante sospechoso colaborando con fuerzas políticas de derecha, es la pedagogía. Lamentablemente, o sea, lloro el que no haya un departamento de educación ahora, pero también responsabilizo a un campo que se acostó bien tranquilito con gente, pichones de dictadores, con sistemas con tendencias fascistas, y no se quejaron. Porque cuando el No Child Left Behind se metió y todo el follón del avalúo, eso fue un ejercicio en inteligencia artificial. En tratar de reducir el mundo y la información a datos cuantificables, pensando que los bias desaparecían cuando hacíamos las cosas así científicamente, cuando era todo lo contrario. O sea, había bias empotrados en los sistemas. De hecho, en Australia había un software que cogía los prontuarios de los profesores y ya identificaba si teníamos orientaciones ideológicas sospechosas para la derecha australiana que estaba en el gobierno. Obviamente, yo sometía, lo hacían sin mi consentimiento. Yo me enteré de esto por otra fuente, pero yo estoy seguro que esos prontuarios míos, y lo confirmo por el trato que recibía de algunas personas dentro de la universidad. Hacían flag. Muchachos, que yo tenía red flag hasta en la manera como escribo el apellido. O sea, tenías un dron melándote. Y era inteligencia artificial. O sea, estos son pequeños ensayos. O sea, que la cuestión de la vigilancia, de vamos a velar a estos zurdos que no se metan en nuestro sistema, que qué sé yo, o sea, hay un % de la sociedad y de los gobiernos actualmente que es paranoico hacia el conocimiento, hacia la intelectualidad, hacia personas como nosotros. O sea, usted no tiene idea de la cantidad de gente que nos dice comunista así abiertamente, porque como nuestro pensamiento no se suma a las estupideces que en Brutópolis escuchan los programas de análisis o en la prensa que viene de Miami, esa que es una prensa ideologizada. Con esto de Venezuela no quiero ni saber lo que están diciendo, porque y yo con Venezuela ni izquierda ni derecha, o sea, tengo mi ambivalencia allí. Es un país que está bien jodido por dos facciones que son igualmente problemática. A veces no sé cuál es más problemática que la otra. Pero si tu mundo gira en torno a esos dispositivos, claro, te vamos a sonar como unos comunistas locos. Yo sí confío en que la gente es más lista que esto. En que todavía hay un país de personas y hay un mundo de personas que sí están alerta, participan incluso de las conversaciones que estamos teniendo aquí, tienen la suya. Y de hecho, mi recomendación de cara al futuro, para no terminar en una nota gloomy, es reúnase, lo hemos dicho otras veces. Claro. Si la inteligencia artificial es sobre la invisibilidad y la inmaterialidad, reclame lo visceral, el encuentro físico, en los espacios, en la calle, en las cunetas, esa es bien buena, en la casa. O sea, experimente el dolor de las personas, no atacándolo, escuchando su angustia. Use la angustia de las personas como un vínculo de empatía.
Deténgase a pensar en el error, en la equivocación. No lo demonice automáticamente. Acepte que la anomalía es también una oportunidad para aprender y que los errores muchas veces lo que requieren es un cambio de pensamiento y de contexto. Aquello que parece un error desde una disciplina puede ser una bendición dentro de otra. Ahí está lo transdisciplinario que has dicho una y otra vez en el programa de hoy. Vayan a las bibliotecas. Por favor. Vayan a no boten los libros. Compren libros. Yo te digo la verdad. ¿Sabes? Y ha habido una barbaridad, y lo he visto de maestras. Las escuelas públicas llevan botando libros de las bibliotecas de las escuelas públicas hace mucho tiempo, y lo estamos viendo también en las universidades públicas, cómo se desprecia la duplicidad de libros, porque hay 4 o 5 libros, pues vamos a tirar 3 para afuera, tenemos 2 más nada. Y entonces yo digo, pero aquí, ¿espacio para qué? O sea, espacio para quien tú quieras hacer. Deja que haya 4 libros, porque puede haber que un profesor tenga 20 estudiantes y ese libro, bendito libro, 4 estudiantes lo busquen en la biblioteca y no todo el mundo tenga el acceso a comprarlo. De hecho, cada libro que tú tienes es una forma de resistir la centralización del conocimiento en dispositivos digitales. Porque ese es el problema aquí. Cuando tú centralizas, tú estás dando un poder terrible. Antes la universidad era el enemigo, ¿verdad? Elitista que se quedaba con todo. Y antes de la universidad los monasterios, quedándose con todo y controlando a la gente del conocimiento. Con los escribas, que eran los únicos que podían interpretarlo, conocerlo y traducirlo. Un poder que no queremos regresar a esa época, aunque los tecnofeudales estos locos quisieran regresar a eso. Feudalista fascista. No, pues un libro, o sea, algo que usted tenga que exista fuera de los dispositivos de centralización es bueno para usted. Y una buena biblioteca, de hecho, no es solo un almacén de libros. Una buena biblioteca tiene programas de análisis, de discusión, hay simposios, hay cosas ocurriendo. Lamentablemente, en Puerto Rico, usted sabe el ataque a la universidad, es un ataque que es desde adentro también, porque hay unas vagancias y unas complacencias ahí de lo que hay que hablar también, pero es un ataque desde afuera y misericordia contra el presupuesto, precisamente para que estas cosas viscerales, estos encuentros politizados con el conocimiento, descentralizados, no planificados, no se den. Y eso es, pues... En un mundo de la brutópolis, del brutópolis, seamos más humanos y encontrémonos con otros y empecemos a dialogar, crear centros culturales, crear espacios, book clubs, sobre temática. Ir a la Biblioteca Nacional, yo la veo vacía normalmente, que eso es donde está el archivo general. Hay un montón de libros allí, además que tienes el archivo general, úsenlo, es gratis. Desde hasta las 4 de la tarde está. O sea, tienen un lado para niños. Lleven a su niño allí también. Sí, sáquenlo afuera, que corra. Llévenlos a leer, utilicen ese espacio. Y en su familia, con sus parejas, con sus amigos, debata. En un mundo... No le huye, no salga corriendo cuando haya diferencia. En un mundo donde quieren individualizar el conocimiento, cuestione, confronte y busca al otro de una manera política. Politizarse es ser un sujeto humano, ser un sujeto de conocimiento, ser un sujeto de confrontación, que cuestiona, que es Calibán. Y eso es para lo que este lugar existe, para confrontar y crear posibilidades y empezar a ver que en esta cosita que están vendiendo algunos como la cosa más feliz del mundo y se acabó todo y el fin se acabó de la historia y que lo que queremos es unirnos y asimilarlos a Gringolandia, empezamos a ver que aquí tenemos muchísima capacidad humana en muchos aspectos sociales y de encuentro y de comunidad, de apoyo, que en ese mismo lugar puede ser también un lugar de encuentro, de crear conocimiento como se ha hecho en el pasado. Porque vaya, estudie muchos de esos grandes pro hombres y pro mujeres que hubo en su momento en Puerto Rico. Muchos se iban a otros países a encontrarse, a leer, a crear libros, a escribir, a hablar sobre problemas y a encontrarse para buscar soluciones sobre lo que es Puerto Rico. Y la vida y el futuro. Y el antillanismo. Y aquí en este programa se juntan muchas cosas que hemos dicho en los otros programas. O sea, cuando ves que te están poniendo a vivir cada vez más incomunicados los unos de los otros. Cuestiona. En un territorio que no te deja encontrarte con el otro. Con una dependencia del auto que no te deja incluso... Busca al otro. Exacto. Tienes que luchar contra muchas de las lógicas que contribuyen a este embrutecimiento y endurecimiento, digamos, del alcance de los tonos y calidades de ser humano. O sea, hay que debatir estas cosas, hay que ver la causalidad detrás de estas cosas sin paranoia. No se trata, hay intereses muy siniestros detrás, eso es cierto, los hemos discutido en este programa una y otra vez, pero precisamente es meta la pregunta que nadie está haciendo. Claro. Hijos eduquen a sus padres también. Esto no es solo en una dirección. Las generaciones tenemos que escucharnos unos a otros y de parte y parte hay cosas que aprender.
A veces el encuentro o desencuentro intergeneracional crea también preguntas que hay que saberse hacer, ya sea o matizar las que te estás haciendo, te has hecho toda la vida, o introducir unas nuevas preguntas. O sea, esos juegos, de nuevo, hay que buscarlos, hay que buscar esos espacios donde se den estos encuentros y desencuentros. Y asúmase como ser intelectual, eso es lo otro. La intelectualidad y el ser intelectual no es necesariamente una práctica de los iniciados, es una práctica humana. Todos lo hacemos, hasta para ablandar las habichuelas. Y me permito la metáfora del arroz y las habichuelas. Y la capacidad filosófica es de todo. Gracias. Y lo dice un filósofo. Eso es lo humano, o sea, la pregunta, el hacerse la pregunta, el cuestionar, el confrontar la idea principal, el ver las cosas de una forma crítica. Esa es la capacidad humana. Eso no te lo va a quitar ninguna tecnología. Y eso lo desarrollas de la mejor manera, que es con el otro, encontrándose con este lugar, con este espacio, encontrándose con otras personas para hablar sobre los problemas y los dilemas. Y admitiendo lo que no saben. Estamos en un momento clave de salir a la calle y hablar y encontrarse con otras personas. Y esa es la incitación. No demos por sentado que la política es la partidocracia. La política es literalmente confrontar completamente el orden establecido sobre las cosas, de cómo debemos ser y cómo debemos pensar en el mundo y sobre cómo nos someten ciertas cosas. Empezar a dudar sobre ello. Y nada, Miguel, yo creo que... Hay una última cosa que quiero decir. Cualquier espacio puede ser la sede de producción de conocimiento. Sí. O sea, en Puerto Rico yo escucho mucho una estigmatización de la noche, de los espacios de la noche como lugares de ocio, distracción y perdición. Y eso lo estamos viendo con las medidas de los alcaldes, particularmente Romero acá en San Juan. La noche para mí, y esto hablo de mi experiencia personal, pero estoy seguro que va a resonar en mucha de nuestra audiencia, la noche es un espacio para mí de producción de conocimiento. Es de observación, o sea, conozco gente que no conocería desde los espacios laborales o familiares de donde vengo, o sea, me permito una especie de contaminación social sin el autoritarismo ese antropológico de que yo me creo mejor que esa gente que me estoy encontrando ahí en la alcantarilla. No, no es por ahí. Tú tienes que ir a la noche también dentro de una actitud de apertura, sabiendo que hay conocimiento ahí también. O sea, no todo es biblioteca, no es universidad, las queremos, los archivos también, pero cualquier espacio puede ser sede de producción de conocimiento. Los mejores diálogos filosóficos se dan en la calle, fuera del libro y fuera del encuentro con cerveza. A las 4 de la mañana. Y con una buena compañía, con tu comunidad. O mala. Con el espacio, ¿no? Con los amigos y los familiares también. Y los desconocidos. Sí, y los desconocidos sobre todo. Y nada, yo creo que llegamos aquí al punto clave y yo creo que esto va a seguir picando porque literalmente este tema seguirá. Y además de que pasarán ciertos dilemas y todavía faltan 3 años y pico de trumpismo. Ay, señor. Ojalá y falte mucho menos. Pero, por favor, dale like a este contenido, escribe, suscríbete. Si estás aquí por primera vez, hazlo, ponle campanita para que cuando salga el programa próximo puedas saber cuándo sale. Esto es cada lunes a las 6 de la tarde, La Cuneta Calibana en YouTube, en La Cuneta Calibana PR, pero sobre todo, ayúdenos a donar, a poder crecer como grupo, como espacio, como crew, ¿no? En Buy Me a Coffee / La Cuneta Calibana, por favor. Y pronto va a tener un shop con unas cositas bien chéveres y bonitas que quien se ha dado cuenta y mira los detalles verá. Pero habrán otras cositas más que estamos planificando para nuestra audiencia calibana cunetera. Y nada, denos amor. Y sepa que y envíeselo al vecino que se molesta, al vecino PNP. A ese, para que grite. Al militar que dice que sabe todo. Y que pelee con nosotros. Y taguéalo para fastidiar. Y es que la realidad, cualquier contribución que nos haga, no es a nosotros nuestro carácter personal, es la infraestructura de operación para que esto exista. Usted está también combatiendo el monopolio discursivo de los espacios de la derecha en Puerto Rico que están recibiendo dinero de fuentes muy oscuras, debo decir, siniestras algunas, vinculadas a prácticas neofascistas, algunas camufladas dentro de neoliberalismos, institutos de libertad y demás estupideces de economistas de derecha. Pues nuevos medios. Sí. Cuidado con esa gente. Son muchos en Puerto Rico. Sabemos que están siendo muy subsidiados. Están teniendo candela en estos días. Porque esa gente no trabaja y de momento tienen presencia en todo. Sí, están cogiendo candela esta semana, los derechairos. Sí. Así que cualquier contribución, no digo que, señores, no hay mesianismo aquí, pero nos ayuda a mantener este espacio. Claro que porque no venimos aquí con las soluciones y demás, pero la provocación con que con ustedes nosotros montamos desde este espacio es una manera también de resistir esos monopolios discursivos, el control y la homogenización del pensamiento, incluyendo el payoleo en la prensa
escrita en Puerto Rico y en los programas de análisis de la televisión, que desde el chat sabemos que son espacios donde se manufactura opinión. El llamado COI. Eso es peor que la inteligencia artificial. Claro. Y nada, muchas gracias Miguel, gracias Cruz, gracias Sergio. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Miss Universe.